vencer el sentimiento de culpa nos permite intimidad con Dios. Vencer el sentimiento de culpa nos permite una intimidad con Dios. ¿Sí lo creen? ¿Creen que sí o no? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Señor, yo te doy gracias, Dios, bendigo este tiempo de la predicación de tu palabra. Y solo te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones, que no sean palabras de hombre que no edifican, sino que dañan, sino que sea la revelación de tu palabra en mi vida, Señor, y sin merecerlo, Señor, sin que haya mérito en mí, poder ser hoy un canal tuyo. Prepara nuestros corazones, Señor, y que esta palabra quede sembrada en buena tierra y dé los frutos de esta semilla que tú esperas en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y sabes por qué yo sí creo? Porque a pesar de que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús, somos nuevas criaturas, y la palabra lo dice, que las cosas viejas han pasado y que por Él todas las cosas son hechas nuevas. Muchos, hay unos que al instante quedan totalmente transformados, pero muchos necesitamos eliminar lo que durante tantos años recibimos del mundo. Amén. Entonces, a veces no avanzamos porque la culpa se convierte en nuestro mayor juez. Entonces nos creemos indignos delante del Señor, creemos que no merecemos llamarnos hijos de Dios, creemos que el relacionarnos con el Señor es muy difícil. Y ¿sabes qué? Tenemos que entender que el enemigo siempre nos va a atacar por el lado de la culpa. Amén. Siempre nos va a decir que no hemos sido perdonados, siempre nos va a tratar de llevar pensamientos que nos van a hacer, que nos van a lastimar y nos van a detener en nuestra vida cristiana. Amén. Pero tenemos que recordar siempre y poner al frente de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que ya ese pasado ha sido borrado por el Señor. Amén. Pero es algo en lo cual tenemos que utilizarlo como un arma importante ante los ataques y las mentiras del enemigo. Amén. Y entonces en el Salmo 103, 8, 14, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Nos sostiene para siempre su querella y ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Sabe que a veces vamos a fallar, sabe que a veces vamos a tener esos pensamientos de culpa, de un pasado muy doloroso que nos afectó en nuestra vida y que no nos va a permitir realmente aprender a que somos libres en Cristo. Amén. Entonces, aquí el Señor dice que Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro, sabe que somos débiles, sabe que a veces nos cuesta caminar en una relación íntima con Él, sabe que a veces le coqueteamos nuevamente al mundo, que a veces somos todavía aún orgullosos, vanidosos, materialistas.
Él lo sabe, porque Él sabe que nuestra condición aún es de barro, que estamos en un proceso, que necesitamos ser edificados y que la única manera de poder ser edificados es teniendo una verdadera intimidad con el Señor. Amén. Que todos nos volvamos íntimos del Señor sería lo más importante para que nuestras vidas, esta iglesia y nuestros hogares estén todos los días en un verdadero crecimiento espiritual. Amén. Entonces debemos aprender a liberarnos de nuestra culpa, ¿cierto? Fuimos perdonados por Dios y a veces no entendemos el sacrificio que Él hizo en la cruz y nos dejamos llevar por los engaños, por las mentiras del enemigo y por las falsas acusaciones. Amén. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 5 al 6. Dice 2 de Timoteo, espérame a ver si soy yo si no es el videobeam, si no soy yo, creo. Entonces va a ser 1 de Timoteo 2, 5 al 6. Porque así es, 1 de Timoteo, perdón. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hombre, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Fuimos ¿qué? Libres en el sacrificio de la cruz. Y esto es más que suficiente para que todo sentimiento de culpa que aún hay en nosotros sea quebrado por ese sacrificio en el que fuimos limpios y lavados a través de la sangre preciosa que se derramó allí en la cruz. Entonces, viendo todo este tema, hay en la palabra de Dios, en Hechos 7, 20, 29, hay estos versículos que nos hablan sobre la culpa. Estuve mirando cuando estaba preparando la enseñanza, un médico y psicólogo, voy a ver si lo pronuncio bien, de nombre suizo, que se llama Paul Tunier, o Tunier, no sé, perdónenme, pero lo que importa es el contenido. Este hombre fue hijo de un pastor cristiano. Este pastor cristiano lo tuvo a la edad de los 70 años, pero este hombre murió el padre de este médico murió a los 3 años, pero durante los 3 años recién nacido su hijo le sembró todos los principios de la palabra de Dios. Y este hombre escribió 56 libros, y dentro de esos 56 libros, los que quieran y lo quieran tener a su mano, se llama La culpa y la gracia, de Paul Tunier. Es un psicólogo suizo, y él escribió lo siguiente que me llamó mucho la atención. Dice que la falsa culpa viene a menudo como resultado de la imposición de ideas y criterios humanos que equivocadamente los vamos idealizando. ¿No es así? La psicóloga, ¿cierto que sí? Los psicólogos, es así. Y los creemos nuestros, los vamos haciendo parte de nuestra vida. Y en esto es lo que el enemigo trata de hacer en nosotros, de traer ese sentimiento de culpa para controlarnos y para apartarnos de una relación con Dios. ¿Y qué afecta nuestro desarrollo espiritual?
y al afectar nuestro desarrollo espiritual se está afectando el desarrollo emocional en nuestras vidas. Amén. Y entonces, en esta historia que vamos a ver de Hechos 7:20, vamos a ver el efecto de un sentimiento de culpa cuando realmente nosotros no lo ponemos en las manos del Señor. Amén. ¿Y es de quién? De Moisés. Moisés en aquel tiempo nació y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres acaso matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Y mira el 29, ¿qué pasa? Al oír esto Moisés, ¿qué pasó en Moisés? Lo venció el sentimiento de culpa y huyó a Madián, y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. A veces el sentimiento de culpa nos va a doblegar. A veces creemos que nosotros mismos nos colocamos una escala en nuestro pecado y creemos que Dios va a perdonar como los más leves, pero no los graves. Y con el Señor no hay una escala de valores en cuanto al pecado. Él fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta historia? Moisés nace en un tiempo de persecución, ¿cierto? Veamos Éxodo 1:22, por favor. Todos conocemos esa historia. Moisés nace en un tiempo de persecución donde el faraón manda matar a todos los niños porque el pueblo de Israel, estando en Egipto, iba creciendo y creciendo en números. Entonces la única manera de detenerlo era matando a los niños que recién nacían. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, y a las niñas déjenlas con vida. Entonces aquí hay un tiempo de persecución, ¿cierto? Fue librado por Dios de las aguas y llegó a ser instruido, ¿cierto?, con la instrucción de un hijo del faraón, ¿cierto? Moisés recibió toda la instrucción, toda la sabiduría, estuvo en los mejores colegios, estuvo en la mejor universidad y fue instruido para suceder ¿a quién? Al faraón, ¿cierto? Pero pues lógicamente a él no le interesaba eso, porque él ya sentía que había un llamado de parte de Dios para su vida. Pero ¿qué pasa? Que a los 40 años, mira, 40 años comete un homicidio pensando en que era el momento de Dios para iniciar su llamado. Y yo quiero que pensemos en algo en este momento, y es, miremos las dos acciones que suceden aquí. Moisés sentía que ya había un llamado de parte del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que él se toma por sus propios medios, ¿cierto? Y comete este homicidio.
porque él creía que haciendo eso le estaba ya sirviendo al llamado que el Señor le había hecho. Pero miremos la otra parte. ¿Cuántos estamos cometiendo un propio homicidio con nuestros pensamientos en nuestra vida espiritual para no servirle al Señor? ¿Cuántos nos estamos negando a servirle al Señor? Pensemos en eso. No quiero incomodar a nadie, pero esta es una iglesia donde el que quiera servir está a la orden, el servicio en este ministerio. Y lo más importante es que nos podamos levantar de nuestra silla y digamos, estoy presente. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Moisés huye y vuelve a esconderse, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿A dónde huye? A Madián. ¿Y ustedes saben qué significa Madián? Madián significa juicio, reprensión y pleito. Mira a dónde se fue este hombre. Pero mire hasta dónde llegó para ser formado por el Señor. Ahora, ¿tú qué esperas hoy que el Señor forme en tu vida? ¿O cuáles son las áreas que aún tú no has puesto al servicio del Señor? Miremos eso. No podemos vivir una vida acomodada espiritualmente y no activar nuestra vida al servicio del Señor. ¿Y qué pasa con esto? Que esto muestra cómo se encontraba Moisés, cubierto por un manto de condenación, de fracaso, luchando por vivir y agradar a Dios, pero sufriendo las consecuencias de su propia culpa. Amén. Sufriendo las consecuencias de su propia culpa. Y ahora quiero que veamos algo que a través del sentimiento de culpa, ¿cierto? Cuando no vivimos una verdadera intimidad con el Señor, lo que esto puede suceder. Lo primero es que nuestra autoestima, los sueños y nuestra visión pueden ser anulados, porque no tenemos una relación íntima y profunda con el Señor, y esto nos debilita y nos lleva a creer que somos indignos delante del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Miremos Éxodo 3, 10, 11, por favor. Amén. Esto quiebra nuestra autoestima y nuestros sueños. Éxodo 3, 10, 11. Dice la palabra del Señor: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Pero qué le dijo Moisés? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Él actuó impulsivamente, creyendo que ya le estaba sirviendo al Señor. Pero cuando el Señor le llama, ¿qué pasa? Empiezan las excusas, ¿sí o no? Simplemente, ¿cuántas excusas hoy tú le has puesto al Señor? ¿Cuántas? Por tu sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces tú le has dicho: no, Señor, no, yo no estoy preparado, yo todavía no quiero, esperar más tiempo? ¿Cuántas veces? Porque el autoestima y los sueños se quiebran. ¿Y sabes qué? Que nos creemos indignos del favor del Señor. Lo segundo es que Moisés enterró, y eso nos puede pasar a nosotros, enterró sus talentos, sus capacidades como un autocastigo. Él creyó que haciendo eso volvía a recuperar el amor del Señor,
a recuperar el propósito del Señor. Y con el Señor es muy difícil que pensemos y que actuemos de esa manera. Mira lo que pasa en Éxodo 4:10. Dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Pero ¿qué pasó? Veamos Hechos 7:22 nuevamente, por favor. Mira lo que pasa acá. Así Moisés fue ¿qué? Fue instruido, ¿no? Había disculpas. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era ¿qué? Poderoso en palabra y en obra, pero se estaba negando. Y se estaba negando porque sus sueños y su autoestima estaban quebrados. Iglesia, pensemos que el autocastigarnos no es algo que agrade al Señor, porque la palabra es clara: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, para ti o para mí. Entonces, aquí era una excusa, ¿cierto?, del no sentirse aceptado, y estaba tratando de autocastigarse, olvidándose de que él había sido preparado y instruido. ¿Y sabes qué? Que con el Señor no necesitamos pasar por las mejores universidades, con el Señor no necesitamos pasar a los mejores institutos bíblicos, con el Señor no necesitamos tener una profesión, nada. Con el Señor lo único que necesitamos es tener un corazón para Él, no es más, y Él nos va a utilizar. Amén. Lo tercero es que en esta pérdida y en estas consecuencias de nuestra culpa, la persona no cree que Dios pueda utilizarlo y que pueda llamarlo para su obra. Mira más adelante, ahí en Éxodo 4, 12, 13 dice: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Ese es el llamado del Señor, iglesia. Ese es. No es lo que tú tengas que hacer, ni qué decir, ni qué pensar. Es lo que Dios va a colocar en tu vida para hacer. Así es como crece una obra, así es como se edifica la obra del Señor, actuando en el favor del Señor, siendo preparados para su obra. Amén, iglesia, amén. Entonces, aquí el Señor no quería más excusas y le dice en el 13: Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y muchas veces, cuando hay un llamado de parte del Señor a servir en su obra, lo primero que hacemos es mirar al otro: pastor, ¿y por qué no más bien? Yo creo que él sí, yo todavía no, pero él sí. Si el Señor te está diciendo es a ti, que vengas tú, es el llamado a ti, es el llamado a servir. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros, cuando iniciamos el ministerio de familias, nosotros sabíamos que el ministerio de familias era familia, pero no más. No sabíamos absolutamente nada de qué hacer, cómo trabajar, cómo llevar un mensaje a las parejas. No, nosotros éramos totalmente neófitos, ¿o no? Familia Medina y Rojas, cuando nos tocó ese proceso. Y sin embargo, nosotros sentimos gran temor, desde luego que sí, gran temor, pero el Señor nos fue preparando, y hicimos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos.
pero lógico que sufrimos, que pasamos por momentos de dolor, de tristeza, de llanto, tuvimos grandes equivocaciones, pero el Señor a través de nuestros errores siempre nos va a formar. Bueno, tú vas a sacar de ello, porque es el Señor quien te ha puesto. Amén. Cuando es del hombre te vas a debilitar. Entonces, ¿sabes qué sucede aquí? Que cuando Dios nos llama a su obra, nosotros somatizamos y sacamos excusas, ¿cierto? Y nos victimizamos para no servir en su obra. Ten cuidado, porque hoy el Señor nos está llamando a la reflexión. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido llamados para el Señor, para el servicio del Señor. Solamente hagámoslo. Somos una iglesia pequeña, pero aquí es donde está el fundamento del servicio, del poder servir al Señor. Despojémonos de nuestro ego, despojémonos de que no lo vamos a lograr, despojémonos de todo eso y sirvámosle con toda nuestra pasión y con todo nuestro corazón al Señor. Mira lo que pasa. Moisés huye, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que el Señor sabía que él ya lo tenía apartado para ser el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Cuántos de ustedes hoy están diciendo no, pero tú eres el libertador que el Señor ha colocado en su corazón para que tú seas el libertador de muchos? Amén. Y entonces el sentimiento de culpa nos hace llevar pesadas cargas que no debemos de llevar. Amén. Que no debemos de llevar. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay esos sentimientos de culpa y nos queremos liberar de ella? A veces actuamos mal y hacemos las cosas mal. Y lo primero es que muchas veces ese sentimiento de culpa lo podemos reprimir, o en el sentimiento de culpa hacemos transferencia de responsabilidades a otros. ¿Y sabes por qué? Porque nos estamos negando a una verdad, sometidos a la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces culpamos a otros. Si no me dicen, yo no lo hago, ¿cierto? Si no me hubiera mirado así, yo tampoco hubiera actuado así. Y entonces estamos soltando nuestras responsabilidades para que otros sean los responsables de lo que a mí me corresponde llevar. Veamos Génesis 3, 17 al 13, por favor. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: ¿qué estaba haciendo? Pobre Eva, pobre nuestra Eva, ¿no? Las culpamos. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Y la serpiente a quién le echaría la culpa si el Señor le hubiese preguntado? ¿Cierto? Y entonces es muy fácil responsabilizar a los demás. Muy sencillo. Porque tú esta mañana no me diste, no me dijiste, porque no me diste un beso, salimos de mal genio y ya tenemos un argumento
para que nuestras responsabilidades no las asumamos, sino que las dejemos a la otra persona, a nuestros hijos, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y sabes que en ocasiones tratamos de cubrir esas excusas negando la verdad nuestra a través de las mentiras. Culpamos a otros y nos defendemos con engaños, dañando a los demás, porque creemos que eso es muy insignificante, porque creemos que es la mejor excusa para poder justificarnos, porque creemos que el no reconocer nuestra culpa, ¿cierto?, va a hacer que yo quede limpio, que yo quede bien, y que culpe a los demás, ¿cierto?, evadiendo mi propia culpabilidad con una ofensa. Amén. ¿Qué pasa aquí? Esto se extendió demasiado, ¿sí? Y solo pensemos cuántas veces tú has culpado a otros, a tu propio jefe en el trabajo, en tu parte laboral, en tu hogar, en el colegio, en la universidad. Son los profesores los malos. Ellos son los responsables de que me vaya bien, que me vaya mal, que no me vaya bien. Es responsables para todo. A veces somos imprudentes en las vías, pero tocamos a alguien y la culpa fue el que nos tocó, pero no fue la mía. Siempre hay un culpable, siempre tú quieres salir en blanco, siempre. Solamente mírate y piensa realmente por qué estás actuando así. Lo segundo es que podemos lamentar nuestra culpa y nuestro error con el remordimiento. Mateo 27, 3, 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, ¿qué hizo? Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Pero ya había una acción, ya retroceder a eso era imposible. Claro, si él se arrepiente, yo estoy seguro que el Señor le hubiera perdonado. Amén. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y qué le contestan? Y eso a nosotros qué nos importa, ¿cierto? Y a veces nosotros somos crudos en esa verdad. A veces mentimos en nuestro hogar y nuestra conciencia nos va a decir: ¿y a mí qué me importa? Tú ya lo hiciste, ya estuvo la acción, ¿cierto? Porque nuestra conciencia es la que nos dirige a hacer lo bueno o a hacer lo malo, y ahí es donde está el sentimiento de culpa en nosotros. Amén. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron: allá tú, ese es problema tuyo. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de aquí, y luego fue y se ahorcó. Así de que ninguno de nosotros salgamos de aquí a ahorcarnos, ¿no? ¿Cierto? Porque es el error y la culpa la que nos trae remordimiento. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha escuchado: te prometo que nunca más volveré a hacerlo? ¿Por qué solo las mujeres? Te prometo que nunca más volveré a hacerlo. Esta será la última vez. Lo siento. ¿Cuántas veces? ¿Cierto que muchas? Pero ¿sabes qué? Que nos pasa como Judas. Simplemente es un remordimiento, porque después volvemos nuevamente a incurrir muchas veces en las mismas acciones. Amén. Amén, iglesia. Amén, que esto está muy bueno, ¿no? Es la palabra del Señor, hay que disfrutarla, ¿o no? ¿Cierto? Hay que disfrutarla. Y entonces a Judas le faltó un paso
y es el que posiblemente nos falte a muchos de nosotros para continuar viviendo no en una incoherencia espiritual. Y es lo que la palabra de Dios nos manda, que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y el arrepentimiento genuino es apartarnos del pecado. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento se puede sentir, claro que sí, muchos de pronto lo hemos sentido, pero seguimos pensando en las mismas acciones, seguimos pensando con los mismos pensamientos y seguimos haciendo daño. Amén. Entonces es ya el momento de no pecar y seguir haciendo lo mismo. Es verdaderamente un genuino arrepentimiento el que necesitamos. Lo tercero es que podemos sentir la verdadera culpa que nos revela el pecado en nuestra vida, pero no decidir arrepentirnos como veíamos lo de Judas. O cuando ese pecado ha sido revelado de parte del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, es cuando tenemos que tomar la decisión de un verdadero arrepentimiento. Amén, iglesia. Hechos 3:19, por favor. Por tanto, vea esto. Al comienzo veíamos que el Señor, ¿qué? Era fiel para perdonarnos, ¿cierto? Que Él nuestros pecados los olvidaba, y Él no los olvida. El Señor no va a olvidar nuestros pecados, ¿cierto? Porque Él es ¿qué? Dios es ¿qué? Porque Dios es omnisciente, que no nos los va a recordar todos los días, pero que no nos va a olvidar porque es omnisciente, ¿cierto? Por eso Él ha hecho nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Pero ¿qué pasa? Para que nuestros pecados sean borrados, arrepentirnos y ¿qué? Y volvernos a Dios. Y ahí es lo que vamos a ver ahora más adelante, es la intimidad con Dios. Porque muchos hoy somos cristianos, nos llamamos cristianos, nuestros pecados fueron perdonados, vivimos para Cristo, hacemos nuestros devocionales, nos congregamos, todo, absolutamente todo eso está muy bien, pero aún hay culpa en nosotros. Y cuando tú culpas a otro, realmente no estás actuando en una verdadera intimidad con Cristo. Amén. Cuando tú culpas a otro, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que para el impuro todo le es impuro. Entonces, si yo juzgo a alguien así rápidamente, sin someter mi juzgamiento a la palabra de Dios, estoy siendo un impuro. Amén. Y entonces aquí dice que arrepentámonos y volvámonos a Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, iglesia, es la única manera bíblica de responder al pecado. Amén. Por eso la importancia de confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel, nos perdonará de toda nuestra maldad. Dios que es fiel, Él nos va a perdonar. Y nosotros confesamos nuestros pecados y Dios sé que nos perdona, pero tenemos que volvernos a Él todos los días, porque todos los días cometemos errores, porque todos los días somos impulsivos, porque todos los días nuestras emociones no están en el orden espiritual que debían estar, y vamos a cometer errores. Entonces, que tú cierres el día arrepintiéndote, confesando tus pecados, para que de esa manera podamos mantener una comunión y una verdadera intimidad con el Señor. Amén. Y entonces, esto hace que nos libremos de la falsa culpa que el enemigo nos acecha todos los días, y debemos de hacer que con nuestros pecados, confesándolos y arrepintiéndonos, tú y yo seremos libres de culpa. Amén. Libres de culpa. Cuarto, Dios restaura la identidad de sus hijos. Jesús sabía quién era, ¿cierto? Aunque las autoridades religiosas y muchos dijeron otra cosa,
Él nunca perdió su identidad. Él siempre buscó la dirección de su Padre. Él siempre tuvo como única alternativa ir a su Padre y pedirle la guía y la dirección. El Señor se le reveló a Moisés diciéndole: yo soy el que soy, después de que él se negó en varias oportunidades al llamado que el Señor le había hecho. El Señor le dijo: yo soy el que soy. Y el Señor nos dice: bueno, yo soy el que soy. Confía en mí, descansa en mí, depende de mí. Yo soy tu refugio, yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza. Deleítate en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero deleitémonos en Él. ¿Y cómo nos deleitamos? En la intimidad. Solo en la intimidad nos podemos deleitar. Amén. Y seguramente hemos cometido fallas, errores, pero es el tiempo de arrepentirnos y tener un corazón sincero. Y por último, para desarrollar una intimidad con Dios es necesario tener como meta el mismo nivel, ojo a esto, iglesia, de dependencia que tuvo el Señor Jesús con su Padre. Uy, eso sí es difícil, ¿no? Eso no es difícil. Claro que no es difícil. Y lo que Él hizo, que escuchó a su Padre, que fue íntimo con su Padre y que hizo lo que su Padre le dijo que hiciera. Leemos la Biblia y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva y es eficaz y todos los días la leemos, va a llegar a tu vida, va a tocar tu vida, va a llegar a lo profundo de tu ser, porque es viva. Y más que ser viva, es eficaz. Y nos va a traer un mensaje y una respuesta. Amén. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para mantener una intimidad con el Señor, una relación íntima con Dios, y para poder quebrar todos estos sentimientos de culpa, lo primero que tenemos que hacer es salir de Egipto. Amén. Salir de Egipto. Si sigues con apego hacia las cosas del mundo, difícilmente podremos construir una relación con Dios. Difícilmente. Porque aún hay atractivos del mundo. Porque aún hay cosas que nos mueven. Porque aún tenemos apegos. Porque aún tenemos apegos. Y a veces hay cosas que nos cansan, hay cosas que nos abruman, hay cosas que nos inestabilizan en nuestra parte emocional, y eso nos sucede por el diario vivir. Pero nunca dejes de construir esa intimidad con el Señor, nunca. Y vamos a tener momentos en que vamos a estar muy débiles, vamos a tener momentos en que servicio hoy, ay, oración a las 6. Y habrá momentos en que nosotros nos vamos a sentir así todavía, sintiendo la carga y el peso del Egipto en nuestras vidas. Porque a veces le corremos al mundo, pero dejamos a un lado las cosas del Señor. Y cuando tú le corres al mundo, el mundo te traerá respuestas. Cuando tú le corres al Señor, las respuestas vendrán del Señor, que serán respuestas que te fortalecerán, que serán respuestas que traerán un bienestar a tu vida. Amén, iglesia. Entonces es importante que nos despeguemos de las cosas del mundo, ¿cierto? Y no estar atrapados más a los deseos de nuestra carne. Lo segundo, para que podamos vivir una intimidad con el Señor y no tener estos sentimientos de culpa, es: no confiemos en nuestro corazón. No confiemos, ¿cierto? ¿Qué dice Jeremías 7? Engañoso es el corazón
más que todas las cosas. ¡Qué perverso! ¿Y quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, yo lo conozco. Yo sé las intenciones que hay en tu corazón. Tú no me puedes engañar a mí, porque sabes que a través de eso, en el siguiente, en el 20 dice, y yo, para daros el fin que cada uno de ustedes espera. Entonces nuestro corazón nos va a engañar muchas veces. Nuestro corazón, en el engaño y la mentira del enemigo, te va a decir que lo que tú estás haciendo está bien y que lo hagas, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Corazón, el alma, mente, emociones y voluntad, estamos doblegados a ello. En nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Amén. Totalmente doblegados. ¿Y sabes qué? Que el mundo te dice que no reprimas nada, que le des rienda suelta a tus impulsos y a los deseos de tu corazón. ¿Cierto? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué nos confrontan siempre que por ser cristianos no hacemos tales cosas? ¿Por qué no participamos en ir a tomarnos unos tragos? ¿Por qué estar en una reunión y no consumir como ellos lo hacen? ¿Por qué muchas veces, y yo a eso realmente no le pongo mucha objeción, de que el cristiano se vista como quiera, pero tiene que ser mesurado también, porque lo que importa es lo que hay en mi corazón, no lo que yo me estoy poniendo? Amén. Es mi interior, lo que importa es lo que vale. Pero a veces nos sentamos en la silla del escarnecedor a juzgar a todo el mundo. ¿Y por qué lo hacemos? No, pero el mundo te dice, no, tranquilo, eso no tiene consecuencias, nada, no te preocupes. Si tú lo hacías, si tú lo hiciste. Pero ¿sabes qué? Hoy tenemos que descansar en el Señor y que Él sea quien dirija nuestro corazón y nuestros pasos para Él. Porque engañoso es el corazón y solamente el que lo conoce es el Señor. Por tanto, permite que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe y se nos revele hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo tercero es no mantener un orden en nuestras prioridades. Y creo que aquí sí como que todos tenemos algo que ver en esto, ¿cierto? Porque para muchos nuestras prioridades a veces son otras y no es el Señor realmente. Mira lo que nos dice el Salmo 42 del 1 al 2. Salmo 42 del 1 al 2. Dice: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Esto es la verdadera intimidad con el Señor, que sintamos esa pasión por las cosas del Señor, que nos refugiemos en el Señor, que le busquemos cada mañana, que clamemos, que nos arrodillemos, que oremos, que lloremos, pero que le demostremos al Señor cuán importante es para nosotros, que Él es todo en nuestras vidas. Y dice: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Qué hermoso es ese salmo, ¿no? Qué lindo es eso, ¿cierto? Y sabes qué? Que el mundo nos ha vuelto en una cultura de lo urgente, ¿cierto? Todo es urgente, hay que correrle a todo hoy en día, nada tiene espera, y donde todo se convirtió para allá. Y entonces nos hemos dejado llevar por todo esto
que nos está absorbiendo el mundo y nos estamos estresando, nos estamos haciendo impacientes y hasta resentidos con la misma sociedad, generando gran ansiedad en nosotros, ¿cierto? O preguntémonos los que vivimos en Bogotá si muchos no estamos cansados con los trancones. Preguntémonos cómo es la vida en Bogotá, ¿cierto? Y creemos que con el pito solucionamos, nos pegamos al pito, pero el pito no corre ni hace problema, pero nos pegamos ahí. Y a mí me pasa, ¿sí? ¿Para qué les digo? Es una ciudad que de verdad es estresante, trancones, y haciéndolo el pueblo de Israel, buscando atajos, a ver por dónde se va uno. Sí, buscando atajos, ¿cierto? Y entonces todo esto hace que se pierda nuestra prioridad, ¿cierto? Porque ya estamos angustiados. ¿Y porque cómo vamos a llegar en la noche al hogar? Con una mente tranquila para disfrutar a los nuestros. No, llegamos y al contrario, ellos tuvieron culpa del trancón. Y entonces, en esos momentos de estrés, ¿hablamos de qué? Hablamos de los políticos, hablamos de los semáforos, hablamos de la policía, hablamos del imprudente, ¿cierto? Amén. Y entonces, porque hoy todo se tornó en compromisos y en carreras. Hoy, para el incumplido, el trancón de Bogotá es más que una buena excusa. No, es que el trancón, no, es entonces, ¿cierto? Vivimos en afanes, vivimos en carreras, todo es un compromiso hoy en día. ¿Y sabes qué? Que le hemos dado el lugar a ese tipo de prioridades, a ese tipo de afanes, a ese tipo de carreras, y nos hemos olvidado de la más importante, que es el Señor. No creas, hay días en que llegar aquí un sábado no es fácil, no es fácil, pero si yo quiero estar a las 9:30 aquí en un ayuno y salgo a las 9:15 de Bogotá, voy a llegar aquí a las 11, pero voy a culpar al trancón, ¿cierto? Porque mi prioridad no estaba centrada en el Señor. Entonces, ¿a qué hoy le estás corriendo? ¿Y qué has dejado por tus carreras en esa relación íntima con el Señor? Amén. Y aquí el salmista decía algo muy hermoso: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¡Ah, qué hermoso! Y eso es lo que los invito, iglesia, que tengamos como el salmista, esa sed por Dios. Esa es la que va a quebrar nuestras angustias, esa es la que va a traer un orden de prioridades a nuestra vida. Amén. Cuarto, nos enfocamos en la información y no en el conocimiento que nos lleva a conocer a Dios. Y a muchos nos pasa, ¿cierto? Muchos tenemos tanta información en nuestra cabeza que realmente la palabra de Dios empezamos a racionalizarla. Amén. Eso sí que es peligroso, porque tú no puedes, ni yo podemos racionalizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola, es la verdad, es tu guía, es tu manual, y fue inspirada por el Señor. ¿Qué más que eso? Esa es nuestra visión, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Y es útil para qué? Para rearguir, para instruirnos en justicia, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Entonces,
No podemos racionalizar la palabra. Mira lo que nos dice Romanos, y ya estamos terminando, Romanos 11, 33 al 36. Dice la palabra de Dios: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Quizá ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Es clara la palabra de Dios. Pablo le escribía a los romanos: ya dejen tanta información para empezar a vivir en la revelación y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya a veces creemos tener todo tipo de información acerca de nuestro caminar, que creemos que es correcto, pero engañados a través de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, seamos sensatos y prudentes en esto, ¿cierto? Y yo quiero decirte que los más grandes problemas de nuestra época no son solamente los medios tecnológicos, la economía, la política, la violencia, son los principios morales y espirituales que nos mueven a vivir una vida superficial. Amén. Culpamos a ellos, pero ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuáles son mis principios verdaderamente? Amén. Entonces, invierta el tiempo en la oración, en la meditación de la palabra, y viva para Cristo. Y por último, Dios quiere que seamos íntimos con Él. Íntimos con Él. ¿Y sabes por qué Él quiere que seamos íntimos con Él? Porque Él está dispuesto para nosotros todos los días. Amén. Porque Él no tiene hijos. Dios no tiene hijos preferidos. Amén. Porque Dios, el Señor, no hace acepción de personas. Porque con Dios no hay favoritismo. Por eso Él quiere que seamos íntimos, porque tenemos ese acceso para Él. No tenemos ningún problema de postrarnos cada mañana, de clamarle al Señor y de poder llegar a los pies de Él, al trono de la gracia. Pero ¿sabes qué es con oración? ¿Sabes qué es con un corazón íntegro? Es con un corazón recto. Porque nuestro pasado a muchos todavía le trae sentimientos de culpa y no nos permiten actuar en la libertad con que Cristo nos hizo libres, olvidándonos de todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Sabes qué? El Señor Jesús, mientras estaba acá en la tierra, muchos le siguieron, multitudes religiosos. Había muchas personas que caminaban al lado de Él, pero ninguno fue íntimo con Él. Amén, ninguno. ¿Sabes quién fue el único que fue íntimo con el Señor? Juan, que se le recostaba en su pecho, que sentía los latidos de su corazón. Pero ¿sabes qué? Él fue íntimo con el Señor, no porque el Señor lo prefiriera a Él, sino porque Él dejó todo para ser íntimo con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tienes hoy que dejar para ser ese íntimo con el Señor? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que soltar? Porque el que vive en esa intimidad vivirá en función de su amado. ¿Cuáles son aún tus culpas? ¿Qué hay aún en tu corazón que aún te tiene
atado y sometido a las mentiras, a la vergüenza, a la culpa, que ya no tiene por qué existir más en tu vida, porque fuimos libres a través del sacrificio en la cruz de toda condenación. ¿Cuáles son? ¿Qué crees que no ha hecho bien hoy para el Señor y te estás castigando? Has perdido la visión. Tu autoestima se perdió por completo porque crees que no mereces el amor del Señor. Y el Señor está siempre con sus brazos abiertos para ti y para mí, porque Él no hace acepción de personas. No las hace. Y entonces, ¿sabes qué? Acerquémonos a Dios, que Él se va a acercar a ti. Entiende la